Vamos a empezar desde ahorita haciendo este recuento. Entonces, 1, problema. 2, hablando del judío. Hablando de... Ahora, ¿cuál era el problema? Porque ahorita digo, el problema, se presenta el problema, pero ¿cuál era el problema? Que está en el capítulo 1. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Exactamente, el pecado. ¿Sí? Teníamos esto... teníamos esta cosa que nos manchaba, nos tachaba ya de reprobados, y nosotros, Dios dando aún a revelación en su momento, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no quisieron seguir el camino que Dios estaba dando, no quisieron seguir la instrucción que Dios estaba dando para ese momento, decidieron seguir en su pecado. Dios los declara reprobados, ¿sí? Da la ley, separa un pueblo, escoge un pueblo llamado el pueblo de Israel, ¿sí? Comenzando con Abraham, o más bien escoge a los hebreos, porque el pueblo de Israel no nace hasta que llega Jacob, y es el que se le cambia el nombre de Jacob a Israel, y ahí es donde nace la nación de Israel en forma como la conocemos. Pero pues empezó con Abraham, ¿sí? Los hebreos, ¿sí? Los hebreos, los descendientes de Eber, que está en ¿qué es? 11, creo que es Génesis 11, donde habla de Eber, o 10. ¿Ese es Sem también, hermano? ¿O es otro? Es de Sem, sí, hijo de Sem, hijo de Sem, hijo de Noé. Entonces, vemos eso, el problema es el pecado, el problema es que la ira de Dios era para todos, porque todos la merecían, porque todos estaban manchados con el pecado, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no siguieron la instrucción que se les dio en su momento, decidieron envanecerse en su diario vivir, dejar a Dios de lado, ¿sí? Buscar su propia gloria, ¿sí? Que es lo que dice también ahí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombre incorruptible, de cuadrúpedos, de aves, ¿sí? Se fueron tras vana gloria. Ayer hablaba un poquito acerca de la esperanza de gloria, ¿sí? Vanagloria viene siendo todo lo que no tiene que ver con Dios y su propósito, ¿sí? Todo lo que puede perecer, todo lo que puede desaparecer con el tiempo, puede que dure mucho, pero si tiene un fin, es vano, ¿sí? Un día va a acabarse, va a esfumarse. En contraste está la gloria de Dios, que es infinita, es eterna, y que va mucho más allá de la gloria humana, o vanagloria. Entonces, en el capítulo 2 ya está hablando del pueblo de Israel, se les dio una ley, sin embargo no la cumplen, se les dan ventajas, las cuales son la circuncisión, se les dan las promesas, se les dan los pactos, se les da este pacto de la ley, y no lo cumplen, ¿sí? Entonces ellos empiezan como que a objetar en el capítulo 3, que eso ya lo han visto, lo pueden oír en los demás audios, empiezan a objetar y a decir, a ver, ¿qué onda con todas estas cosas, de nuestros privilegios? Entonces Dios está en control de todo, Él ya sabía que las cosas iban a pasar, entonces yo nada más estoy siguiendo lo que Él ya había dicho que yo iba a hacer. Y no es así. Pablo responde todas estas cosas en el capítulo 3, en los primeros versículos, y después ya Pablo concluye su argumento de la culpabilidad del hombre en el versículo 20 del capítulo 3, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún hombre será justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley lo que te demuestra que es tu pecado, ¿sí? Lo culpable que eres. La ley te dice, tú no puedes, pero ahí te deja, ¿sí? Mostrándote lo que debería ser, lo que no eres y debería ser, ¿sí? Después comenzamos con el pero ahora, donde hay un cambio, ¿sí? Donde se empieza a presentar un cambio en el cómo está hablando Pablo. Está hablando de somos culpables en nosotros mismos, pero ahora Dios puede permanecer justo. Todas estas cosas que se hablaron en el capítulo 1, 2 y 3 acerca del justo juicio de Dios y de la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Es rectitud, la rectitud de Dios. Dice, Dios puede permanecer recto ahora aparte de tus obras, aparte de quién eres tú. Él puede permanecer recto. Y comienza a mostrarte cómo es esto, si es por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque no es nada más sin bases el que Dios te ha perdonado, sino que en bases justas,
en bases... se me fue el tren del pensamiento. O sea, en bases justas es que tú has sido perdonado. Dios, la Biblia no dice que Dios fue misericordioso o amoroso al perdonarte, aunque sí lo fue, pero dice que Él fue justo al justificarte. ¿Sí? Es algo legal, lo hizo legal, porque de no ser así, de haber tomado tu pecado, o más bien ver tu pecado y decir, no pasa nada, ¿sí? Sería un juez injusto, porque el pecado merece castigo. Una ofensa merece castigo. Cuando, que es una cosa que vemos ahorita en lugares, ves corrupción en ciertos juicios, en cuanto a ciertos delitos que se cometen, y qué es lo que pasa, una indignación en la gente, o sea, de que qué onda, por qué no lo meten a la cárcel, por qué no cumple su castigo si cometió una infracción, ¿sí? Si quebrantó la ley, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, de la misma manera es con Dios. Había una infracción, había una falta que se había cometido por nuestra parte, y esto debía castigarse, debía pagarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Paga en nuestro lugar, porque no había forma de que nosotros hubiéramos podido pagar. Y se empieza a hablar acerca de esto, de la justicia por medio de la fe. ¿Sí? Eso está en los versículos 21 al 26, donde se habla acerca de esto, y de cómo esto no se podía declarar antes. Vimos hace como 2 clases al principio de Romanos 4, de cómo siempre ha sido así, y de cómo, a pesar de que obras eran requeridas en el pasado, todas las personas han sido justificadas por fe. Veíamos el contenido diferente de la fe de Santiago y el contenido diferente de la fe de Pablo, y cómo estas no eran lo mismo. Santiago tenía su fe puesta en una promesa de un reino venidero, con Jesús como el rey de ese reino, como Mesías. Pablo tenía puesta su fe en la cruz de Cristo y en la sangre de Cristo y en su resurrección. Contenido de fe diferente, ¿sí? Ambos eran evangelios, ambos eran buenas noticias dadas en diferente tiempo. Evangelio del reino, el cual se cumplirá más adelante en el regreso de Jesús, ¿sí? Donde Él reine en un trono en Jerusalén, físicamente va a estar aquí. Nosotros vamos a estar fuera de aquí, pero Él va a estar reinando en Jerusalén. Ahora, vamos a ver un versículo que no lo tengo aquí, pero nada más para que vean, porque Hebreos nos habla acerca de esto, de cómo las cosas han sido sujetadas a Él, pero aún no las hemos visto que estén sujetas a Él. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo en un mundo caído, un mundo en el cual Dios no está reinando ahora, todavía. ¿Sí? Su reino lo tenemos descrito en la Biblia, en el cual nos dice, que ya lo he mencionado varias veces, que el león y el buey van a estar comiendo juntos pastos, ¿sí? Donde el niño va a estar cerca o va a estar jugando en el hoyo de la serpiente y no va a haber nada que temer, donde el lobo y la oveja van a estar juntos y no va a haber miedo o temor de que el lobo se coma a la oveja. ¿Sí? Un mundo donde va a haber paz, donde Satanás va a estar atado, lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Donde Jesús va a estar reinando con vara de hierro, ¿sí? Donde gente que muera a la edad de 100 años va a ser algo raro, ¿sí? Cuando ahorita, que es lo que vemos, 100 años, nombre, hay que hacer una fiesta y no sé qué. Pocas personas conocemos que lleguen a los 100 o pasen los 100. Pero en ese momento donde sea el reino de Jesús, que lo vemos, te digo, en Apocalipsis, va a ser raro que la gente se muera a la edad de 100. ¿Por qué? Porque van a vivir más de eso, ¿sí? Y eso está en Apocalipsis, si no me equivoco, es 19 o 20, donde habla acerca del reino de Dios, del reino de Jesús, donde Él esté aquí. Dice, versículo 2.5, ahorita estamos en un presente siglo malo, en Gálatas 1.4. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta persona de la cual está hablando aquí es Jesús. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Sí? Entonces todo está sujeto a él. De eso no hay duda. Toda autoridad, todo ha sido dado a él. ¿Sí? Sin embargo,
no vemos que todas las cosas le sean sujetas todavía. De hecho, 1 Corintios 15 nos habla acerca del último enemigo que va a ser lidiado, ¿sí? Con el cual se va a lidiar, y esa es la muerte, ¿sí? El hecho de que aún haya muerte significa que no se ha lidiado con la muerte, aún no se ha, ¿sí? Está sujeta a él, va a llegar un momento en el que la muerte no sea más, ¿sí? Todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a él, sin embargo están sujetas a él, ¿sí? Entonces no estamos viviendo todavía en ese tiempo, en el tiempo en el que Jesús esté reinando, en el que haya paz, la cual no hemos visto, donde, te digo, el buey, el león, el niño, la serpiente, el lobo y la oveja, ¿sí? Donde haya paz. Pero va a llegar, viene, ¿sí? Entonces, ¿por qué estaba hablando acerca de esto? ¿Por qué me metí en esto? Ibas a ir a Hebreos. Sí. Es aquí donde estoy. Bueno, contenido de la fe. Sí, Santiago estaba poniendo su fe en eso, ¿sí? En el reino venidero, el reino prometido a Israel. Vimos versículos acerca de eso, etcétera, etcétera. Entonces, contenidos diferentes. Y Pablo lo que está haciendo y lo que va a explicar en el capítulo 4 es cómo a lo largo de la historia Dios siempre ha justificado por fe, a pesar de que antes pedía obras, pedía que se hicieran obras. Él siempre ha justificado por la fe. El que conoce los secretos de los hombres sabe quién hizo la obra en fe o no. Veíamos también cómo había este requerimiento, porque Jesús mismo le dijo a los fariseos, debías de hacer todas estas cosas que decía la ley o dice la ley, y aún así también tener fe, misericordia, ¿sí? Amor, los asuntos importantes de la ley. Entonces dice Jesús, estas cosas debías de haber hecho, misericordia, fe, amor, y sin dejar de hacer las cosas que la ley dice que hagas. Entonces era fe y obras. Justificados eran por la fe nada más, pero esto no se sabía, esto era un misterio. Y Pablo lo está diciendo en Romanos 4, de cómo siempre ha sido por fe, de que todas las personas han sido justificadas por la ley de la fe, ¿sí? Entonces leemos, ya vimos estos versículos del 1 al 5 y vamos a empezar hoy con el 6, vamos a leerlos. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Que creyó, su fe. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y veíamos la diferencia entre el hombre o la mujer, o la persona que obra y la persona que no obra, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de esta categoría, el que no se nos pide obra, ya que la obra fue hecha, ya que la sangre de Cristo fue derramada y se nos ha pedido, se nos dice, se nos ha revelado y se nos ha dicho que pongamos nuestra fe en la sangre de Cristo, en la obra consumada de Él. Ya no hay obra que hacer por tu justificación, para tu salvación. Entonces, al que no obra, si no cree. Veíamos cómo esto nos está poniendo o nos está dando un claro ejemplo de que creer no es una obra, ¿sí? ¿En qué? ¿En quién? En aquel que justifica al impío, Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es que puede hacer esto cuando en el Antiguo Testamento dice que es abominación a Jehová aquel que justifica al impío? ¿Sí? ¿Cómo es esto? Eso está en Proverbios, creo, en Salmos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto lo podemos reconciliar? Cristo es la respuesta. Cristo es el por qué Dios puede justificar justamente al impío, ¿sí? ¿Ves la importancia? ¿Ves la contradicción, por así decirlo, del Antiguo Testamento y lo que estamos viendo ahora, lo que se le revela al apóstol Pablo? Ahora que Dios justifica al impío, pero no sin una base justa, ¿sí? No nada más porque sí. Lo hizo legalmente. Él ha justificado al impío, nos ha justificado a nosotros. Su fe le es contada por justicia. ¿Qué fe? Fe en la sangre de Cristo, fe en Dios que nos ha justificado por medio de la sangre de Cristo. Entonces ahí es donde nos quedamos la vez pasada, ¿sí? Su fe le es contada por justicia. Y vamos a darle ahora aquí al versículo 6. Dice, vamos a abarcar del 6 al 8.
Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Sí? Entonces David habla acerca de esta bienaventuranza, acerca de esta bendición, ¿sí? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Honestamente yo antes pensaba que estos versículos David está hablándolos a futuro, hablando de nosotros, ¿sí? Sin embargo, David entendió que sus pecados fueron cubiertos y sus iniquidades perdonadas, ¿sí? Porque, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver por qué, porque no había un sacrificio que él pudiera hacer, no había sacrificio para adulterio y para asesinato, tenía que morirse, ¿sí? Bajo la ley tenía que morirse. Entonces, ¿cómo es que fue perdonado? ¿Cómo es que? Por fe, porque apeló a la misericordia de Dios, cosa que el hombre debía de hacer. Ok, entonces Pablo ya lidió con la vida de Abraham, quien es el padre y el ejemplo de la fe. Ya vimos cómo para el final de su vida, la vida de Abraham, él obtuvo el pacto de la circuncisión, y tenemos el ejemplo de obras en Génesis 22, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Abraham iba a hacerlo, ¿sí? Una vez vi la serie de la Biblia, ¿se acuerdan de esa que salió? Y cuando Dios le pide a Abraham en esa serie de que ofrezca a Isaac, se pone todo triste y empieza de que no, ¿por qué? Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia de hecho nos dice lo contrario, de que dijo, ok, tú me lo vas a resucitar. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que a través de él iba a venir mi descendencia, iba a ser numerosa como las estrellas. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero obviamente me lo vas a resucitar, ¿sí? Y ya sabemos el desenlace de la historia, de que Dios detiene a Abraham, envía un ángel y le dice que se detenga. Entonces, vemos este ejemplo del pacto de la circuncisión y de que se le requieren obras, se le pide una obra esta de ofrecer a Isaac. Sin embargo, Abraham no vivió ni un solo día bajo la ley. Bajo la ley de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés llegó hasta Moisés, ¿sí? Exactamente. Entonces, a Abraham eventualmente se le mandó que se circuncidara después de que se le dijo que había sido justificado al momento de creer, y se le dijo que hicieran obras, pero no vivió bajo la ley de Moisés. Abraham nunca vivió bajo la ley, sin embargo, ofreció sacrificios, hizo obras en respuesta al mandato de Dios, y en Génesis 15 él tuvo fe sin obras. Ahora, Pablo comienza a explicarles que hay otro ejemplo en sus escrituras de un hombre que es justificado por la fe sin obras. Recuerda, capítulo 3, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras. ¿Sí? Que todas las personas han sido justificadas por la ley de la fe. Cuando dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de la fe. Por la de las obras, dice, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. ¿Qué es esta ley de la fe? De que Dios justifica por fe, no por obras. Entonces comienza en el capítulo 4 a demostrar cómo es que esta ley de la fe ha operado, ¿sí? en el pasado, y les da a sus dos cabezas de promesa, Abraham y David. Abraham, igual y podían decir, bueno, él tuvo un tiempo en el que no era circuncidado, o sea, no era parte de nuestra secta o de nuestra religión, por así decirlo, de ya la circuncisión y todo, y la ley, etcétera, etcétera, ya que Abraham no vivió bajo la ley, ¿sí? Pero alguien que sí vivió bajo la ley y que ya era israelita, era David, ¿sí? Y ahora Pablo les va a demostrar con la vida de David cómo es que también la ley de la fe aplicó con David. Porque ellos estaban tratando de apelar a las promesas exclusivas de ellos, a apelar a la ley, era algo diferente, ¿sí? Esto que estaban oyendo. Como dice Pablo en Romanos 3:26, era algo que no se podía declarar antes, porque no había sido revelado todavía. Entonces, imagina el shock de las personas que por siglos habían estado operando bajo la ley, y ahora les dicen, la cosa cambió, la cosa no es así, ya no es así. Por eso no lo entendieron, porque era demasiado cambio. Era un choque con todo lo que ellos habían entendido en el pasado. Exactamente, entonces, por eso es que utiliza a estas dos cabezas de ellos
para demostrarles que la ley de la fe siempre ha operado, de que siempre ha sido por fe. A pesar de que había obras que se pedían, siempre eran justificadas las personas por fe. Sí, entonces David era el otro representante de las promesas a Israel que vimos en Mateo 1:1. A Abraham se le dio la promesa de la tierra, la simiente y la bendición, y a David se le dio la promesa de un rey y un reino, que es más o menos de lo que les mencionaba la semana pasada. Se le dio como que las buenas noticias, el evangelio de la circuncisión, y a David buenas noticias de un rey y un reino y un trono eterno, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a tocar esos versículos y vamos a ver las promesas que Dios le dio a David de un rey, de un reino y de un trono eterno, el evangelio del reino, las buenas noticias de que va a haber un rey, un reino y un trono eterno en Jerusalén. ¿Sí? Todas esas cosas ahorita las vamos a ver, vamos a tocar esos versículos. Esas son las buenas noticias, ¿sí? Ahora les mencionaba también, hoy el único evangelio por el cual tú puedes ser salvo es el evangelio que conocemos, el evangelio de la cruz de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio o la predicación de la cruz. No somos salvos por el evangelio del reino. No, porque ¿qué dice el evangelio del reino? ¿Cuáles son las buenas noticias del reino? Viene un reino, un rey prometido a David, ¿sí? Que va a reinar en Jerusalén y su trono va a ser eterno. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la resurrección? ¿Sí? Entonces, el único evangelio por el cual tú puedes ser salvo hoy, y es por eso que Pablo dice, no hay otro evangelio, ¿sí? Por el cual puedas ser salvo que este evangelio. Y de hecho, este evangelio te dice cómo es que todas las personas antes que recibieron las otras buenas noticias o los otros evangelios, si lo quieres decir así, han sido salvos. La ley de la fe. ¿Ves cómo es algo súper importante el mensaje que ahorita tenemos? Te explica cómo todas las personas antes fueron salvas y cómo las personas son salvas ahora. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, en este versículo, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya vimos en los versículos anteriores, ya vimos eso en los versículos anteriores, de que no se trata de algo bueno o justo que hayas hecho, sino de la fe en la obra que Jesús hizo, lo que es contado por justicia. ¿Sí? El contenido es importante. Ahora, ¿sí? Ahora que conocemos esto, no podemos decir, pues yo voy a creer en el evangelio de la circuncisión, el evangelio del reino, ¿sí? Y eso es lo que me va a salvar, porque nada más se trata de fe. No, ahora que sabes, ahora que el evangelio que se ha dado, el cual es la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección, ha sido dado, ese es el evangelio por el cual tú debes de ser salvos. Y por medio de la fe, ¿te acuerdas de eso? La circuncisión, o sea, la gente en el pasado, va a ser salva por la fe, o sea, ellos sí por fe, pero por medio de la promesa dada a ellos de salvación. Y nosotros, que estamos aquí ahora, que conocemos todo esto por medio de la fe, ¿sí? En la sangre de Cristo. O sea, por la fe, pero por medio de la fe. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, Pablo dice, David describe esta bienaventuranza o esta bendición de justicia imputada sin obras. David, que vivió bajo la ley. David, a la persona a la cual también se le pedían obras. Dice y está hablando de justicia sin obras. ¿Sí? Por eso es que en Romanos 3:21 habla acerca de que esto, de que aparte de la ley Dios, la justicia de Dios se ha revelado, testificado por la ley y los profetas. Ellos no entendían cómo, era un misterio. Sin embargo, se daban cuenta de que no era por sus obras. Se daban cuenta de que, bueno, especialmente David, era de los únicos que se daban cuenta. Habacuc también, hablando de que el justo por la fe vivirá, dándose cuenta de que, pues no es por mi perfección en mis obras, porque estoy ofreciendo sacrificios, no estoy cumpliendo la ley, estoy ofreciendo el sacrificio de acuerdo a la ley y de acuerdo a la palabra de Dios que Él dio y dijo, ofrece un sacrificio cuando te equivoques. Entonces era, sí, fe, obras, pero sabían que no, en realidad no eran ellos mismos, no era su esfuerzo, sino que era algo aparte de ellos. Era, sí, el justo por su fe vivirá, el justo por la fe vivirá, es lo que dice Habacuc. Entonces era algo que se testificaba, ¿sí? Que se testificaba o que el Antiguo Testamento nos da testimonio de ello, pero no que era predicado. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo no fue predicada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Exactamente. Entonces,
Encontramos lugares en la Biblia en los que Dios atribuye alguna forma de justicia a los que son obedientes a la ley o al pacto. ¿Sí? Circuncídate, ofrece un sacrificio, sigue la ley, si no pudiste cumplirla, ofrece un sacrificio. Pero tenías que ofrecer el sacrificio, aunque supieras que era aparte de ti, que era por ley, tenías que hacer lo que la ley decía cuando fallabas. ¿Qué hacer cuando fallabas? Aquí David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, esto es algo interesante, ya que David vivió bajo la ley. Era el rey de Israel, defendía el pacto, él enseñaba la ley porque estaba bajo de ella, ¿sí? De hecho, el salmo más largo, el cual es el 119, habla de lo perfecta que es la ley de Jehová, ¿sí? Que es luz. Exactamente. Idea con la cual estamos completamente de acuerdo. La ley es perfecta, la ley es buena, santa y justa, es lo que nos dice Romanos 7 y lo que nos dice Primera de Timoteo. El problema era contigo, ¿sí? Que no podías cumplirlo. También reconocemos que esto es verdad, sin embargo también reconocemos que por medio de la ley no podemos ser salvos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, Romanos 3:20. Pablo estaba tratando de alcanzar a una audiencia que trataba de apelar a un estatus especial bajo la ley y les está diciendo que no necesitan las obras de la ley. Abraham no vivió ningún día bajo la ley de Moisés y posiblemente podían no relacionarse con él, ya que ellos sí vivían bajo la ley de Moisés. Pero ¿sabes quién vivió bajo la ley y fue justificado por la fe sin obras? David. David vivió toda su vida bajo la ley y solo 8 días de su vida como alguien no circuncidado, ¿sí? Porque los tenían que circuncidar al 8º día, ¿sí? Entonces David estaba bien adentro en esto de bajo la ley y la circuncisión. Y esta persona con la que ellos podían relacionarse en ese momento, que estaban bajo la ley y estaban circuncidados, Pablo usa a esta persona igual a ellos, ¿sí? Para decirles, él también fue justificado aparte de sus obras. Y es nada más para volver a machetear este punto de justificación aparte de tus obras, por fe. Exactamente, ¿sí? Cómo ha operado la ley de la fe a lo largo de la historia. Y utiliza a estas dos personas a las cuales el pueblo de Israel respetaba. Dios perdonó a David cuando cometió adulterio y asesinato. ¿Recuerdan esa historia de David y Betsabé, ¿sí? Y Urías? Dos cosas por las cuales no había sacrificio: adulterio y asesinato. Vamos a Levítico 20 creo era. No me acuerdo. Ahorita me acordé de este versículo, que ahí es donde viene lo de adulterio. No me acuerdo del de ¿cómo se llama? Del de asesinato. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ofrecerán un sacrificio y... No. Indefectiblemente serán muertos, ¿sí? Ay, no había perdón. No había sacrificio para ello, no había perdón para ello, no había perdón para... Y de hecho Entonces... Ni lo intentó David cuando... Y de hecho en un versículo, en el Salmo 51, donde él hace esta oración, dice que si hubiera un sacrificio que te pudiera ofrecer, lo ofrecería. Okay, pero no ¿Sí? había. Exactamente. Delante de Dios eras culpable y era correcto que las personas del pueblo te mataran por estos dos pecados, ¿sí? Doblemente culpable era David, ¿sí? Entonces, David cometió estas cosas por las que no había un sacrificio, sin embargo, fue perdonado por Dios. ¿En qué bases? Pues hasta que muriera Jesús. ¿Cómo es que Dios pudo hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios hizo esto? ¿Ves cómo era un misterio? Sí. Y bueno, pues como para él no hay tiempo, porque es eterno. Ajá. Y él dice, de hecho en Romanos 3, que todo esto él estaba con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que Israel debía hacerse y que David hizo en los Salmos. Él se preguntó, ¿cómo es que Dios me perdonó cuando no hay sacrificios que ofrecer? Vamos al Salmo 51, 16. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Sí? Y lo que concluye es, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? Esa fue la conclusión de David. ¿Sí? Pues obviamente tú quieres
que reconozca mi pecado, que de hecho es lo que hace aquí en los primeros versículos, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Me gusta cómo la pone en la King James, en este versículo 16. Vamos a verlo. King James nos dice, porque tú no deseas sacrificio, de lo contrario, lo daría. ¿Sí? Voy a quitarle los Strongs. Dice, porque tú no deseas sacrificio, de lo contrario, te lo daría. ¿Sí? Que es lo que dice acá, que yo lo daría. Sí, pero está como que más claro acá. Elsa, would I give it? Sí, entonces, No quieres. Porque tú deseas no, o no deseas sacrificio. Esto, else, es de lo contrario, lo daría. Está fraseado un poquito. Sí, entonces, aún así, lo que está diciendo es, te lo voy a poner, en pocas palabras se le está diciendo, porque no quiere sacrificio, de ser así, lo daría, y aún así, Dios me ha perdonado. Sí, es de lo que se está, como la batalla que está, o el pensamiento de David. ¿Cómo? ¿Dónde encontramos la respuesta? Romanos 3:25, que es lo que nos dice, los pecados pasados fueron pagados por la sangre de Cristo, y que Él los pasó por alto en su paciencia. Romanos 3:25. ¿Ves cómo es muy importante esta sección, Romanos 3:21 al 26? Que nos explica cómo fueron salvas todas las personas en el Antiguo Testamento, cómo somos salvos nosotros ahora, ¿sí? Y la razón por la que Dios hizo la cosa así. Entonces ahí vemos que la respuesta a estas preguntas es Cristo en la cruz, derramando su sangre en pago por nuestros pecados, ¿sí? Por los pecados pasados, perdón, y por nuestros pecados también. Cristo murió por estos pecados de David y Dios le atribuye justicia sin obras, ya que no había obra que pudiera hacer. ¿Sí? Muy específico ahí que tenía. Exactamente. Entonces, Dios le atribuye justicia sin obras, ya que no había obra que pudiera hacer. De ser así, la habría hecho. Es lo que está diciendo. Abraham pudo haber ofrecido un sacrificio por sus errores. Moisés pudo haber ofrecido un sacrificio por sus errores. David no tenía que ofrecer por sus errores. Dios le imputó justicia a David sin obras, siendo un pecador. David no sabía el cómo ni por qué. Cuando Pablo iba a las sinagogas, compartía el contenido de Romanos del capítulo 1 al capítulo 4. ¿Recuerdan que hablamos de eso un poco? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Que nada más llegaba hasta el punto de que justificación también es a los gentiles porque no hay diferencia. ¿Sí? Salvación va al mismo tiempo que a los judíos. Y eso, hasta esa palabra, en Hechos 26 dice, hasta esta palabra lo oyeron y dijeron que se muere este hombre, que no merece seguir vivo. Entonces él iba y hablaba de justificación por fe, no por obras, por medio de Jesús, y de las que somos justificados ahora de las cosas que por la ley de Moisés no podíamos ser justificados. ¿Se acuerdan eso? En Hechos 13 está. Entonces él les demostraba esto usando sus escrituras, ¿sí? Que la justificación por la fe, que es por la fe sin las obras, era algo bíblico. Obviamente tenían que hacer obras por el pacto que tenían en aquel entonces. Sin embargo, Dios siempre justificó por la fe y sus escrituras lo enseñan. Como te digo, en Romanos 3:21 dice, estas las testifican, lo testifican. ¿Sí? Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora es algo que podemos declarar. En aquel entonces, no podían declararlo. Romanos 3:26 nos dice esto, para manifestar ahora, en este tiempo, ¿sí? Antes no se podía manifestar esto, antes no se podía declarar esto, porque no se sabía, ¿sí? Vamos a Hechos 13:30. Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos a Jesús, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos del pueblo. Sí, aquí está compartiendo en una sinagoga, compartiéndoles a ellos acerca de Jesús y de lo que les va a hablar acerca del perdón y justificación por medio de él. Él está en una sinagoga enseñándoles su historia, ¿sí? Les está diciendo, hablando de Jesús. Entonces él se les apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, con él de Galilea a Jerusalén, perdón, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está citando el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto lo está hablando en contexto de la resurrección, ¿sí? El cual ha cumplido también, la cual resucitando a Jesús, ¿sí? No hablando de su nacimiento, está hablando de la resurrección de Jesús, del Hijo engendrado, y de la esperanza nueva que tenían, como vimos en Pedro, ¿se acuerdan de eso? Sí. De que les daba una nueva esperanza por medio de la resurrección de Jesús, porque ahora que Él había resucitado, podía cumplir aquello que había sido prometido acerca de un reino, de un rey, porque Él es el rey, entonces. Ahí tiene vida eterna, ¿verdad? Ajá, ya para no morir más. Así es. Entonces dice, y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver la corrupción. Es 34. Para nunca más volver a ver la corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Aquí es donde lo conectamos con David, ¿sí? No fue una resurrección para volver a morir, sino una resurrección para nunca más volver corrupción. Dice, esto es algo que viene en Isaías 55:3, lo de las misericordias fieles de David. Fíjate cómo está hablando o vinculando esto de la resurrección de Jesús con las misericordias fieles de David. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con las misericordias fieles de David? De hecho, ya te la soplé hace ratita. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con las misericordias fieles de David? Entonces te digo, esto está en Isaías 55:3, donde habla acerca de las misericordias fieles o firmes, viene acá. Se inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Sí? Los profetas dijeron que se les daría a Israel las misericordias fieles de David. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es cuando David cometió pecado y Dios le prometió que por siempre será misericordioso con él y su descendencia. Y ahorita vamos a ver estos versículos donde Dios le promete eso a David. Están fascinantes, de hecho, esos versículos, porque le dice, aunque tu casa se equivoque, los voy a regañar, los voy a castigar, pero jamás se apartará de mí, mi misericordia. ¿Sí? Ahí nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Ahí se nos testifica del carácter de Dios. No está hablando de nosotros. Le está hablando a David de su casa, de su descendencia, y de que iba a llegar Jesús a reinar, ¿sí? Y tener su reino eterno, su trono eterno y su rey eterno. No está hablando de nosotros. Pablo nos dice, de hecho, que esto que nosotros vivimos, este tiempo en que vivimos nosotros, la iglesia, no era algo que supieran en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia no es tema del Antiguo Testamento, no estamos ahí. Es el pueblo de Israel. Entonces, pues sí, no se habla de nosotros ahí. Pero a través de él vino Jesús, ¿verdad? Ajá, sí, a través de la casa de David. Sí. Entonces, Pablo explica cómo es que eso, esto de las misericordias firmes, de cierta forma, por la testificación, el testimonio que da Dios acerca de esto, podemos verlo, es lo que le digo, o sea, aplica como, o tiene que ver con cómo es Dios y cómo ha hecho las cosas, o sea, cómo tiene que ver con nosotros, pero en realidad esa promesa del reino del rey y del trono es para David, no es para nosotros. Entonces, tiene que ver, pero no tiene que ver. Tiene sentido el contenido, lidia con Israel, lidia con la casa, más específicamente con David y la casa de David, pero el cómo Dios hizo esto y que le prometió misericordia a pesar de que falle, ahí es donde tiene que ver con nosotros, ¿sí? Ahí sí, pero no con el contenido del reino, rey y trono. Entonces, vamos a 2 de Samuel 7:12.
donde vemos que David es el rey de Israel ya, ¿sí? Tiene el deseo de construir una casa para Dios, él ve que su casa es hecha de piedra y la de Dios es una tienda y dice, eso es inaceptable. Entonces quiere construirle una casa a Dios y Dios le habla a David por medio del profeta Natán y en 2 Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sí, la promesa aquí es similar a la de Abraham. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia y tendrá un dominio, un gobierno, ¿sí? Es similar más o menos a la de Abraham aquí, en 2 Samuel 7:12. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos un trono y un reino, ¿sí? Entonces habla de un rey, un trono y un reino eterno, ¿sí? Trono, reino, salud, uno que vendrá de sus entrañas y afirmará su reino. Rey, trono, reino, para siempre. ¿Sí? Ahí estás viendo el evangelio del reino. Las buenas noticias de un rey, un reino y un trono para siempre. ¿Sí? Del linaje de David. Una promesa a Abraham cumplida en Jesús y que está por cumplirse. Como vimos en Hebreos, aún no se ha cumplido. Las cosas están sujetas a Él, pero no hemos visto que todas estén sujetas a Él. ¿Sí? Cuando Él venga, reine físicamente desde Jerusalén, se cumplirá esto, ¿sí?, que se le prometió a David. Todavía está por cumplirse. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Sí te acuerdas de Saúl? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Saúl, el primer rey de Israel? Dios lo ungió como rey de Israel y él desobedeció. Entonces Dios lo rechazó y le dijo, ya no es el rey. ¿Sí? Le quitó su reino a Saúl. Pero David le dice, no te voy a quitar esta promesa, no se la daré a otro linaje, será de tu linaje, va a ser tuya, ¿sí? Es por eso que el pueblo de Israel se jactaba tanto en que eran hijos de Abraham e hijos de David. ¿Sí? Seguimos, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjate esta promesa que se le está dando a David, rey, reino y trono estable eternamente para siempre. ¿Sí? Y como que redunda ahí eternamente y para siempre. Exacto. Y nombre, y lo que le dice en el versículo 15, 14 y 15, aunque yo le seré al padre, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré, sí. Pero mi misericordia no se apartará. ¿Sí? Como o sea, no le voy a quitar el reino. La promesa sigue vigente. Y es un salmo el que dice eso, que el pacto de misericordia y de paz habla de las dos cosas. Ajá. Es un salmo. Y también en Isaías 54 habla acerca de eso, o 54, sí. Entonces ahí es como tiene que ver con nosotros este principio. No el contenido de esto, de las misericordias de fieles o firmes de David, en el que se promete un reino, un trono y un rey, sino en el cómo Dios nos promete aparte de nosotros, y ahora no está hablando, ya a nosotros no está hablando acerca de castigo. ¿Castigo quién lo recibió? Jesús. Sí, pero lo que está hablando es de que a pesar de ti, mi misericordia no se va a apartar de ti. Va a ser algo firme, algo seguro. ¿Sí? Qué padre, ¿verdad? Ahí viene nuestro rey. El reino y su rey, sí, el evangelio del reino. Dios le prometió un reino y un rey eternamente en su trono. Esto que acabamos de leer no solo le hizo el día a David, le hizo la vida, ¿sí? Acaba de entrar aquí a reinar y se le promete esto, ¿sí? Imagínate cómo es que David se sintió, ¿sí? Le hizo la vida a David porque Dios le prometió a David que la familia de él estaría en el trono para siempre. ¿Y qué promesa? ¿Cómo lo pone ahí? Esta promesa obviamente está establecida sobre la promesa de Abraham o a Abraham. ¿Sí? Vamos al Salmo 89.
David recuerda esto y comenzando en el versículo 1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de las misericordias que Dios le prometió. ¿Qué le prometió? ¿Qué misericordias le prometió? Un rey, un trono, un reino eterno, que no se apartaría de su casa. Cuando a él habla de las misericordias de Jehová, está hablando de eso, de estas misericordias que él les dio, estas misericordias firmes, fieles. ¿Sí? Esto no está hablando del perdón por medio de Jesús en la cruz. Esto es Dios prometiéndole a David misericordia aun cuando pecó. Esto es Dios no imputando pecado a David, porque de ser así, tendría que quitarle su reino y dárselo a alguien más. Entonces Dios no le estaba imputando el pecado a David, porque si se lo hubiera imputado, tal como con Saúl, le hubiera quitado el reino. Por eso es que David habla acerca de la bienaventuranza del hombre a quien no se inculpa de pecado, en que su pecado no se le inculpa. ¿Sí? Aparentemente Dios le prometió a David misericordias fieles, ¿sí? Le prometió una herencia y eso suena muy familiar a lo que nosotros tenemos. Lo que le digo, ¿sí? El contenido de esto no, pero el cómo estaba operando con él, a pesar de él, la promesa seguía firme. Así es como nosotros, a pesar de nosotros, nuestra salvación está segura, firme. ¿Sí? Ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz y se nos garantiza una posición en el cuerpo de Cristo por gracia en los lugares celestiales. No hay nada que tengamos o podamos hacer para deshacernos de esto. Dios lo ha prometido y su obra lo ha conseguido. De la misma manera, Dios le prometió a David un rey y un reino y no había forma de detenerlo ya, porque ya había soltado su palabra, su promesa. Él le dijo: si pecas, yo te castigaré, pero mi misericordia no se apartará de ti. Nunca te voy a desechar, David. Wow, imagínate esto, o sea, imagínate el David. Imagínate a David recibiendo esta promesa. ¿Sí? Seguimos aquí en versículo 2. Porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. ¿Sí? Entonces esto nada más confirma esto que está diciendo David. Las misericordias de Jehová, lo que te mencionaba hace ratito, está hablando de lo que le prometió. ¿Sí? No, para que no digas, me lo estás inventando, yo quiero hablar de las misericordias, ¿sí? Que ese versículo habla de cualquier misericordia. No, está hablando de específicamente unas misericordias que Dios le dio a David. ¿Sí? De un trono, de su descendencia, de un rey, de un trono, de un reino eterno. ¿Sí? La misericordia de la que David habla es la promesa que Dios le hizo. Este salmo fue escrito después del Salmo 51, donde David se está arrepintiendo de su pecado. ¿Sí? Después de que cometió adulterio y asesinato, y él está diciendo: Dios me prometió algo. Solo porque cometí estas cosas atroces no significa que sus promesas fueron anuladas. ¿Te acuerdas de eso en Romanos 3? Dios es porque Israel fue infiel, él va a ser fiel, va a dejar de ser fiel, y dice: de ninguna manera. ¿Sí? Sus promesas son seguras y lo que él soltó y dijo se cumplirá. ¿Cómo es que Dios entonces le dio esta promesa a un adúltero asesino? Y hay otra que dice que aunque tú fueres infiel, él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Exactamente. Esas acciones no serían buenas razones para quitarle su promesa, ¿sí? Adulterio y asesinato. ¿No serían buenas razones para quitarle a David su promesa? ¿Sí? O sea, sería para nosotros, pues si lo ves y dices: ¿cómo le vas a dar a él una promesa así? Mira lo que hizo. No fue a la guerra cuando debía de ir a la guerra. ¿Sí? Vio a esta muchacha, la quiso y ya, pues véngase. Estuvo con ella y después de que se dio cuenta que estaba casada, y que, bueno, ni siquiera de eso, era de que se había dado cuenta de que había concebido, o de que estaba algo formándose, un bebé formándose ahí, mandó matar al papá, al esposo más bien, porque era el papá. O sea, ¿qué onda con eso? Fue una cosa malévola la que hizo. No sería una buena razón para que su promesa fuera retirada. Sí. Y mentiras. Así es.
Así como Jesús lo hizo cuando dijo en Mateo 21:43, vamos a Mateo 21:43, que le dice a Israel incrédulo, a Israel infiel: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Por qué no lo hizo con David si cometió tales pecados? ¿Sí? Salmo 89:20. Hallé a David mi siervo. Sí, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Vamos al versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será fiel con él. A ver, déjame, lo bajo acá porque yo lo estoy leyendo desde mi compu. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, fíjate esto, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sí? Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¡Wow! ¿Sí? Imagínate Israel. ¿Sí? Imagínate Israel que conoce esto, que conoce esta promesa de un rey, reino y trono eterno. Y luego llega Pablo y dice: todos ustedes son como los gentiles. Su reino prometido se pospuso y son justificados por la fe sin las obras. ¿Qué van a decir ellos? ¿Sí? Van a brincar y decir: Abraham y David son nuestros padres, Dios nos hizo promesas, ¿sí? Y de ahí viene el argumento que vemos que Pablo está contestando en capítulo 3 y en el capítulo 2, 3 y 4 y en el 9. ¿Sí? Entonces, Pablo va a usar al mismo David por el que se jactan en su posición para demostrarles que David mismo no tenía ninguna posición aparte de la promesa de Dios. Aparte de la promesa de Dios, David era un pecador podrido, un hombre que tuvo su momento de malévolo. Aparte de la promesa de Dios, él no tenía ninguna posición. No le servía su circuncisión porque, ¿qué nos dice Romanos 2:25? La circuncisión pasa a ser incircuncisión cuando quebrantas la ley. Entonces, no le servía su circuncisión. Y la ley que tenía la quebrantó. Entonces, no tenía ninguna posición delante de Dios. Aparte de la promesa que Dios le había hecho, no tenía ninguna posición. Y eso es lo que Pablo les está demostrando, que él fue justificado, se le atribuyó justicia aparte de sus obras. A esta persona con la que podían relacionarse, que estaba bajo la ley y estaba circuncidada. ¿Sí? La promesa se cumplió en Cristo Jesús. Vamos al Salmo 51. Yo pensaba que me iba a tardar 40 minutos, que le había dicho a mi esposa. Yo voy a terminar, de hecho. El Salmo 51, vemos lo que David recuerda, que David recuerda sus pecados, los cuales eran adulterio y asesinato, los cuales debieron haberlo descalificado de ser rey y lo debieron de haber puesto en una mala posición delante de Dios. Pero en lugar de esto, en el Salmo 51, David ora: ten piedad, oh Dios, conforme a... ¿Qué estaba recordando David? ¿Sí? Él apela a la promesa que Dios le hizo. Y esto es algo que ves en el Antiguo Testamento varias veces. Israel falla, pero recuerda la promesa. Alguien recuerda la promesa. Y de ahí se agarran y dicen: Dios, tú prometiste, ¿sí? Qué padre. Sí, tú prometiste esto. Y como Dios es fiel, pues... Así es. Entonces los castigaba, traía juicio sobre ellos y Dios mismo dice: pero no los voy a destruir del todo. ¿Por qué? Por la promesa que le hice a sus padres, a Abraham, a David, ¿sí?
Y los israelitas sabían esto y decían, tú prometiste esto, Dios. Daniel es un ejemplo muy claro de esto. Cuando en Daniel 9 dice que estaba leyendo los rollos del profeta Jeremías y luego en eso se acordó vio que ya se iban a cumplir los años que Jeremías había dicho y dice que confesó sus pecados y los pecados de su nación como la ley decía que debía de hacerse y dijo, recuerda, nosotros fallamos, pero tú eres fiel, tú cumple tu promesa, porque ese es quien eres tú, ¿sí? Entonces ellos podían aferrarse a esta promesa. Recuerda, nosotros no teníamos promesa, a nosotros no nos debía nada, a nosotros nos salvó por gracia enteramente, ¿sí? Ellos tenían o fueron salvos por la fe, por medio de la promesa. Nosotros, por fe, por medio de su gracia, ¿sí? O por su gracia, o por fe y por fe, por fe y por medio de la fe, ¿sí? Porque no teníamos nada de qué agarrarnos. Como dice Efesios 2, estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, ajenos de la ley, ¿sí? Ahí se entiende. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ajá. Entonces, ¿ves el privilegio que tenemos nosotros, sí? Pero bueno, entonces David estaba apelando a la promesa y dice en el versículo 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Te acuerdas que eso lo vimos también en Romanos 3? ¿Sí? Para que nadie diga, Dios es muy severo, ¿sí? Yo reconozco mi pecado y reconozco que tú estás bien y yo estoy mal. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Es lo que estaba haciendo aquí David. Vamos al versículo 16. ¿Sí? Y ahí es donde le dice, no quieres sacrificio. De lo contrario te lo daría. No quieres holocausto. ¿Sí? ¿Ves lo que está diciendo aquí? Obviamente, le está diciendo, obviamente no te complaces en un sacrificio, ya que me has perdonado. ¿Sí? Bajo la ley el pueblo debía ofrecer sacrificios para poder ser perdonados. Pero en el caso de David, él fue perdonado sin un sacrificio, porque no había ninguno que dar. Entonces David deduce, obviamente el sacrificio que buscas es un espíritu quebrantado y un corazón contrito, ¿sí? Aparentemente quieres que reconozca mis rebeliones, como hizo en los versículos de arriba, delante de él, que reconozca mis rebeliones delante de ti y decir, vas a tener que darme misericordia o no la voy a hacer. Y eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere del hombre, que nos demos cuenta de que somos pecadores en necesidad de salvación por su misericordia. Por eso es que empieza Romanos con tu culpabilidad, mostrándote el por qué necesitas la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Porque aparte de eso, no eres nada, no tienes nada, no tienes en qué pararte. Y ellos no veían su culpabilidad porque estaban creyendo que tenían una posición por los padres. Ajá, exactamente. Y sigue funcionando. Y es una promesa que todavía está por cumplirse. La misma promesa de Abraham y la promesa de David está por cumplirse aún. ¿Sí? Entonces, qué padre, ¿no? Estas son las misericordias firmes y fieles de David, ¿sí? Una promesa. Siguen vigentes. Y fíjate, o sea, recuerda que esto era un misterio. Él no sabía cómo. Lo que él deduce es, bueno, tú quieres un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, sí, es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres, ¿sí? Porque ya me perdonaste, aparte de un sacrificio, de un holocausto. Eso es lo que concluye, eso es lo que... ¿sí? Nosotros sabemos... ¿Eh? ¿Por qué? Sí, eso es lo que se está preguntando. O sea, pues yo creo que lo que tú quieres entonces es que reconozca mi pecado y me humille delante de ti y reconozca que, pues aparte de ti no puedo. Y es lo mismo con nosotros, ¿sí? Reconocer nuestro pecado, nuestra culpabilidad, reconocer que no podíamos aparte de Él y disfrutar de lo que Él ha dado, tomar ventaja de lo que Él nos ha ofrecido, salvación aparte de ti, aparte de tus obras. Entonces, volvemos a Romanos 4. Entonces ya nos está hablando acerca de, ya vimos cómo es que Pablo usa a David para hablar de cómo Dios ha atribuido justicia sin obras incluso a una persona que vivía bajo la ley. Esta es la ley de la fe. Justicia sin obras. Justicia por fe sin obras. ¿Sí?
Entonces David nos habla acerca de esta bienaventuranza diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Vamos al Salmo 32. ¿Sí? Este es el Salmo que cita Pablo en Romanos 4. Salmo 32. Dice, hemos visto ya versículo tras versículo demostrando que David tenía una promesa eterna de misericordia de parte de Dios. Sin importar lo que hiciera él o hicieran sus hijos, Dios mantendría su promesa con David y sus hijos. Y ahí es donde vemos esto, que David habla en Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo fue cubierto el pecado de David? David no tenía idea. ¿Cómo es la transgresión de David perdonada? ¿En qué bases? ¿Sí? El perdón puede ser ofrecido sin bases. El perdón puede ser ofrecido sin bases y puede ser una cosa injusta. Pues sí. ¿Sí? Muchos cristianos andan por ahí diciendo Dios es amor y quiere perdonar a todos de todo, pero no les hablan de las bases porque muchas veces no conocen las bases de esto. Perdonar sin bases es algo injusto. Dios ha perdonado pero no sin bases. ¿Sí? No nada más porque sí. Las bases de la cruz es en lo que Dios separa, por así decirlo, para perdonar a una persona. No nada más, ay sí, Dios te perdona y de todo, sí, así. Y sí, Dios te perdona de todo, pero ¿en qué bases? Y una persona inteligente a lo mejor se va a preguntar, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios es amor. Bueno, sí, pero hay una base en la cual Dios separó, justamente Él perdonó a la humanidad, ¿sí? Entonces, o está ofreciendo perdón a la humanidad, más bien, está ofreciendo salvación a la humanidad. ¿Sí? Se entiende como que perdona nada más porque es Dios y porque es soberano, porque puede hacer lo que se le pega la gana, pero Él no puede transgredir sus reglas. Así es. Él no puede dejar su santidad. De ser así, sería como dice el Salmo, o ser injusto, que dice que Él aborrece, o abominación a Él es el que justifica al impío. Sin bases, es eso. ¿Sí? Se hubiera perdido ahí el plan de perdón a la humanidad, ¿verdad? Pues sí, o sea, ¿Sí? Su justicia se vería manchada, por así decirlo. Su carácter se vería manchado si Él perdonara sin bases. Pero Él no ha perdonado sin bases. Pero ahí la base sería esa, hermano. ¿Cuál base? ¿Qué? Que David era la cadena genética para llegar a Jesucristo. La base es la sangre de Cristo, es lo que dice Romanos 3:25. Él, todo este perdón que otorgó en el pasado, lo hacía con la mira, ¿sí? O quedaba pendiente, ¿verdad? Quedaba pendiente para pagarse. Exactamente. Con la sangre de Esa es la base en la cual perdonó a todas las personas. Okay. ¿Sí? Esa es la base en la que Él se paró para poder decirle a Abraham: te justifico por creer mi palabra en este momento, aunque no es creer en la cruz de Cristo derramada por tus pecados, porque no lo sabía, pero Dios sí sabía. Entonces, si tienes fe, te justifico, ¿sí? Por la fe. En el Antiguo Testamento, en el pasado era por la fe, nosotros es por la fe, por medio de la fe, ¿sí? Que es lo que dice Romanos. Exactamente, porque ya sabemos cómo es que Dios justifica, cuál es el pago. Y ya que sabemos que el pago fue hecho y quién es el pago, cuál fue el pago, ponemos nuestra fe en el pago, ¿sí? Que es la palabra de Dios para este tiempo. Bueno, ya voy a terminar ahora sí. Me quedan dos parrafitos. Un sacrificio, tiene que haber un pago, entonces debe de haber una reconciliación, un sacrificio para el perdón, para que el perdón suceda legalmente. Debe de haber una expiación. Solamente por la expiación de Cristo es que Dios puede perdonar los pecados tan graves como los de David. Regresamos al Salmo 32. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Sí? Wow, sí. ¿No te suena familiar esto de bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad? ¿Te suena familiar, no? 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, sí, sabemos que debido a lo que Jesús hizo en la cruz, Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados.
Pequemos o no pequemos, nuestra posición en Cristo sigue siendo la misma si pusimos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. Él no está tomando en cuenta nuestros pecados, Él los puso sobre Cristo. En el Salmo 32:2, David dice lo mismo de sí mismo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Sí? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió sobre mí verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué estaba haciendo David? Reconociendo su pecado. ¿Qué es lo que Pablo enseña en los primeros 3 capítulos de Romanos? Que reconozcas tu pecado. ¿Sí? Darte cuenta de que somos culpables y que no hay justo, no hay ni uno justo. ¿Qué es lo que el Salmo 32 debe llevar a David a pensar? Que Dios es el Salvador, que él no pudo salvarse a sí mismo. David pensó: solo Dios puede salvarme, ya que yo no puedo, y la ley no puede, porque no había ninguna obra que él pudiera hacer, no había ningún sacrificio, la ley no podía zafarlo de eso. Entonces no era por la ley que él fue salvo, y nadie había sido salvo en realidad. Entonces aparentemente él concluye: esta es una bienaventuranza especial de parte de Dios, ya que no me está inculpando mis pecados y me ha perdonado. Nosotros ahora sabemos el misterio, la respuesta a esta pregunta, lo cual es Romanos 3:25, ¿sí? La sangre de Cristo, lo que Cristo hizo. Salmo 32, 5 y 6 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Estaba viendo el acento. Él dice que las personas piadosas, personas que reconocen la verdad de la salvación, reconocen sus pecados y aceptan el bendito perdón de Dios, no basado en obras. Regresamos a Romanos 4:6. Fíjate nada más cuántos me faltan. Te lo prometo que ya voy a terminar. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David no tenía una obra que por la que pudiera ser perdonado por sus pecados. No había nada en lo que pudiera gloriarse. Solo podía pedir misericordia y perdón, lo cual Dios le prometió. Pablo está mostrando cómo Abraham y David fueron justificados, ambos, por fe, sin las obras de la ley. Habló de Abraham y les dijo: miren, él fue justificado sin obras, solamente por fe. Y también miren a David, él estaba bajo la ley, pero ¿saben? No había obras que él pudiera hacer. Entonces, él también fue justificado por fe, sin las obras de la ley. David continuó siguiendo la ley, porque ese era el trato que se había hecho con Dios, en Éxodo 19. Eso es lo que hacía el hombre de fe, hacer lo que Dios le dijo que hiciese. Sin embargo, cometió pecados por los que no había sacrificio, ¿sí? Por los que no había obra que hacer. Dios le contó su fe por justicia. De no haber sido así, Dios lo había matado y desechado. Pablo ya demostró que Abraham y David no son ejemplos de que tuvieron que hacer obras para ser justificados, sino que son ejemplos, de lo mismo que él está enseñando: fe sin obras. Así que Abraham, Moisés, David, Pablo, todos ellos necesitaban que la cruz sucediera. ¿Sí? Porque la cruz era lo que iba a ser el pago de todos esos pecados. ¿Sí? Ninguno pudo jactarse de sí mismo. La cruz es el pago de los pecados pasados y de nuestros pecados, de todos los pecados. Aplica, obviamente, como ya lo hablamos, ¿sí? Al que por la fe en aquel entonces y al que pone ahora su fe en eso, en el pago. Ninguno pudo jactarse de sí mismo, al igual que nosotros. Todos necesitaban la predicación de la cruz. ¿Sí? Todos necesitaban la cruz sucediendo. Ok, entonces 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cristo cumplió toda justicia de acuerdo al evangelio de la gracia de Dios. Si no, David no habría podido ser salvo. ¿Sí? O sea, el evangelio... Aquí fíjate cómo vincula el evangelio con Jesús y David. ¿Sí? Lo que vemos en Romanos 3, de que por medio del evangelio que ahora es predicado, el cual habla acerca de Jesús en la cruz, es que nos damos cuenta de cómo todas las personas en el Antiguo Testamento
fueron salvas, ¿sí? O sus pecados pagados. De no haber sido así, de no haber venido Jesús, los pecados de David habrían quedado sin pagarse. En Romanos 2:16 Pablo nos dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Es conforme al evangelio revelado a Pablo que los hombres serán juzgados por Jesucristo, David, Moisés, Abraham. Si fuera por sus obras, nadie sería salvo. Es por fe en las instrucciones de Dios, no por obras. ¿Sí? Es por fe en las instrucciones de Dios que Dios puede ser justo para salvar a las personas. Y pues con esto terminamos la clase de hoy.